Como siempre, le damos gracias al Padre por el privilegio de permitirnos presentarnos delante de Él, buscar cada día con el anhelo de ser instruidos, ser guiados a través de su palabra. Por decirlo, en tiempos tan difíciles, donde el deseo del siervo del Señor, del Hijo de Dios, siempre encuentra oposición. No es nuevo, la palabra del Señor lo dice, que no hay nada nuevo bajo el sol, pero ciertamente cuando encontramos oposición, debemos de decidir qué hacer. Y cuando decidimos realmente hacer lo que es correcto, lo que agrada al Señor, siempre habrá oposición. El enemigo siempre, como león rugiente, dice la palabra, pero nosotros debemos de estar firmes en nuestro deseo de seguir haciendo su voluntad, de marcar la diferencia. Sobre todas las cosas, no para ser reconocidos, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado. Pasan tantos problemas y conflictos. Estos días nos ha sucedido con la luz, con el internet, en fin. Pero no importa, porque siempre seguimos haciendo la voluntad del Padre. Nada nos limita, ciertamente es, ni aún el estado de ánimo. Muchas veces estamos ocupados o preocupados o afanados, pero aún así no dejamos de hacer la voluntad del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas nos serán añadidas. Entonces el día de hoy escudriñaremos la palabra del Señor con lo que refiere a la oposición que los siervos y siervas del Señor encontraban en ese momento tan maravilloso de seguir haciendo la voluntad del Señor. El primer ejemplo lo tenemos en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mira esto, la descripción y la definición que se da de Daniel, un joven decidido a hacer la voluntad del Señor, dependiente de Dios. Entonces, como dice la palabra del Señor, estos hombres buscaban para estorbarle, para ocasionarle molestias. Entonces lo dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Y cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Impresionante, no hay manera de dejar o obligarle de alguna manera a dejar de hacer la voluntad de Dios, de modelar el amor de Dios y la dependencia a Jehová, el único Dios. Y esto les molesta. Y no es extraño que en su momento sea molesto el que decidamos vivir realmente como cristianos, como hijos de Dios, modelando su amor, modelando su misericordia, su bondad, la dependencia que tenemos de Él. Y en este caso, mira hasta qué punto llegan estos hombres. Dice: y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Impresionante. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Daniel? Bueno, Señor, tú sabes que está prohibido.
el honrarte, el darte gloria, el buscarte, el depender de ti, ¿sabes? Daniel era firme en lo que pensaba y dice, bueno, yo oro todos los días, yo tengo esa comunión todos los días con el Señor. ¿Qué importa lo que piensen los demás o lo que vayan a hacer? Yo voy a seguir en esa dependencia al Señor. ¿Recordamos? Fue echado al foso de los leones, nada le pasa porque el Padre jamás los deja o nos deja. Hablando entonces el día de hoy de todas las oposiciones que en su momento encontramos los hijos de Dios, los cristianos, tratando de limitarnos a hacer la voluntad de Dios. Otro de los ejemplos, o el ejemplo mayor, es del mismo Jesús. Lucas 4, del versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Mira qué impresionante. No ha comenzado todavía su ministerio y ya el diablo está estorbando. Mira, el mayor estorbo del Hijo de Dios es el diablo. A través de bien dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no son las personas, pero en su momento lo que está detrás, o aún peor todavía, lo que está dentro de las personas, sus actitudes de incomodidad, porque decidimos hacer lo correcto. ¿A quién le hacemos daño? Realmente cuando decidimos hacer lo correcto y actuar correctamente. Pero mira, vuelvo a ese punto. Jesús lleno del Espíritu Santo, porque recordemos ese momento. Jesús va a ser bautizado por Juan y Juan se opone en su momento y le dice, no, yo necesito que tú me bautices. Y Jesús le dice, no, así es lo correcto, así deseo hacerlo. Así que es bautizado. Él está cumpliendo, por decirlo de esta manera, con lo que el Padre ha asignado, en este caso el bautismo, aunque no lo necesitaba, se dice en su momento. Pero él decide obedecer a Dios. Y sabes que algo que es lo que más molesta al enemigo, al diablo, que obedezcamos a Dios en lo que Él ha estipulado que nosotros hagamos, de acuerdo a la palabra, por supuesto. Entonces, mira lo primero, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Entonces recordamos ese proceso también hermoso, donde Él no discute con el enemigo. Él no defiende una postura, Él solamente declara lo que está escrito en la palabra del Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, a tu Dios adorarás y a solo a Él le servirás. Entonces, mira cuál debe ser la actitud en su momento cuando encontramos oposición. Para hacer lo correcto. El rendirnos, el darnos por vencido o el depender siempre de Dios. Volvemos. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está bien, dicen en su momento los sacerdotes y quienes estaban en el templo, porque está cumpliendo con parte del programa, la lectura bíblica. Pero no era así. Ciertamente Jesús está dando paso al cumplimiento de su misión, de su pasión. Es una declaración, es la declaración de su llamado y de su propósito en esta tierra. Entonces, como digo al principio, bueno, era parte del programa, la lectura bíblica. Y ya, no, ciertamente no fue así. Qué maravilloso es realmente cuando la palabra se constituye en la declaración de nuestro sentir, de nuestro propósito en el Señor. Entonces veamos. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura
delante de ustedes. Mira qué impresionante. Hoy se ha cumplido esta palabra de las Escrituras, dice él mismo. Se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes. Dice, yo soy el cumplimiento de esa palabra. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, mira acá, ¿no es este el hijo de José? Empezamos. Donde lo importante, o para algunos en su momento, no es la esencia, la palabra, la presencia de Dios, sino lo que Él representa. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Por eso es tan importante poner la atención siempre en la palabra del Señor, no en la persona, sino en Dios, en su palabra. Pero mira, comienza. ¿No es este el hijo de José? Él le dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Versículo 24, estamos en Lucas 4, 24. Y añadió, de cierto les digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Mira qué expresión tan particular. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. No se le da su lugar. No se nos extrañe entonces que en su momento no seamos aceptados. Esto no es importante. Lo importante es lo que Dios ha decidido hacer a través de nosotros, o por nosotros y en nosotros. Recordemos cuántos en su momento son testimonio. En una familia distorsionada, en una familia con tantos problemas y conflictos, que comienza a cambiar, que comienza a hacer lo que es correcto. Mira, en su momento hasta son de burla, recordaba en su momento, al inicio de este tiempo con el Señor. Así son, a los 3 meses caen y vuelven a caer. Mira ya, 24 años, de pie ante la presencia del Señor. Sí, no ha sido fácil, pero en su momento, mira esto. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad le digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Versículo 28, Lucas 4, 28, mira esto. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Sabes qué realmente lo que confronta? La verdad de la palabra del Señor, que confronta la carne acerca de lo que realmente hay que hacer. Dejar el pecado, mira esto. Cuando se exhorta a dejar el pecado, como las mentiras, los vicios, los desórdenes, ya viene la confrontación, porque la carne no quiere ser literalmente confrontada. Y mira lo que pasa entonces con los que estaban allí en la sinagoga. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Qué difícil en su momento, sobre todo para la carne, el aceptar los errores, las equivocaciones. Para entender que el pecado, dice la paga del pecado es muerte, las consecuencias de la desobediencia son males. Entonces, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Impresionante hasta dónde llega muchas veces la confrontación para el pecado, para la carne, que no meditan las consecuencias. ¿Qué hablaba Jesús? ¿Qué fue? Si podemos leerlo en un momento o entenderlo en un momento. ¿Qué había de malo en las expresiones de Jesús con respecto a las viudas? O en este caso, hablando de Naamán, que fue limpiado y que era sirio. ¿Cuántos en su momento tenemos la oportunidad de ser guiados por el Señor dentro de la familia, pero decidimos hacer nuestra voluntad? Y es hasta molesto cuando nos exhortan a dejar de hacer las cosas. Recuerdo esas expresiones en su momento tan particulares. Cuando se le dice, ¿y usted por qué está contento? Es que mi hijo dijo la primera mentira, dijo su primera mentira.
¿Esto es agradable realmente? Y el enemigo es ese plan, es distorsionar la verdad. Y el poner y levantar en contra de la verdad para tratar de limitarla o de minimizarla. Entonces, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Mira, recordemos que la palabra del Señor lo dice, la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Impresionante cuando nos confronta. Mira, los hijos de Dios lo entendemos y le damos glorias al Señor. Cuando escudriñamos su palabra y nos confronta con una actitud, porque meditamos sobre lo que debemos de hacer, lo que es correcto delante de Dios. Por eso cada día leemos la palabra del Señor, la Biblia, para ser guiados y dejar de hacer todo aquello que aun cuando a la carne le produce gozo, a Dios le ofende. Y cuando se entiende y se comienza a practicar realmente una manera correcta de vivir, se descansa en el Señor. Entonces seguimos, Lucas capítulo 5, versículo 17, hoy hablamos de oposiciones, de la oposición que todo el tiempo se manifiesta en los hijos e hijas de Dios que deciden vivir de la manera correcta. Hablando de Jesús nuevamente, Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, mira esto, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Ahora bien, vale la pena meditar sobre la actitud de Jesús. ¿Hizo algún mal? ¿Lastimaba a las personas? ¿Dañaba a las personas? No. Él vino para cumplir su misión de ser de bendición en todo lugar. Entonces, ¿qué hacía? Cumplir con su propósito, según el libro de Lucas, lo que él declaró. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para ser de bendición. Pero el enemigo siempre busca, o la carne siempre busca, la oposición, como una afrenta a lo que realmente, o de lo que realmente es correcto. Volvemos entonces. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Pero veamos un punto importante también. ¿Qué hacen estos hombres que traen a este hombre paralítico? No se puede de la manera común. Entonces vamos a abrir el techo y bajarlo. ¿Qué hace Jesús en ese momento? Mira, reconoce realmente el amor que ellos le tenían a este hombre. Más que el buscar el hacer lo correcto. ¿Por qué no entraron por la puerta? ¿Por qué no hacen las cosas correctamente? Mira, para aquel que busca al Señor realmente de corazón, Él realmente lo admite y lo admira. Entonces, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora escucha, Lucas 5:21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué buscaban todo el tiempo? El ser honrados, el ser respetados por la posición más que por la sabiduría. Y todo el tiempo buscaron, todo el tiempo se opusieron a la manifestación de Dios, al poder de Dios. Y esta no es la excepción. Mira lo que dicen. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Otro de los casos maravillosos, seguimos en Lucas capítulo 6, versículo 6 en adelante.
Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: les preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Por hacer el bien, por sanar a los enfermos, por cumplir con su misión, pero no a la manera que los religiosos y estos místicos querían. Mira, impresionante una vez más. Y les pregunta: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mira, se obviaba siempre realmente el amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra y el mandamiento. Y sabemos por convicción que aquel que dice que ama a Dios y obedece a Dios, le sirve al prójimo. Y ama al prójimo, porque es, por decirlo, la consecuencia de amar a Dios y obedecerle y servirle a Dios. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en este momento? Sirviéndole a un necesitado. Porque a veces, mira esto, se magnifica más el día que la necesidad o la presencia de Dios. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? A ver, preguntamos. ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo, y así su mano fue restaurada. Versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Hasta dónde fueron capaces? Por no entender los propósitos de Dios. Entonces, para los hijos e hijas de Dios, nuevamente, el llamado es a hacer la voluntad de Dios, a vivir de acuerdo a su voluntad, cumpliendo con los mandamientos, por supuesto, el amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, cuerpo y fuerzas, y como consecuencia, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús lo decía: amen a sus enemigos, oren por los que los maldicen y les ultrajan. ¿Realmente lo hacemos? Es el modelo que el enemigo no le agrada en ningún sentido. Su propuesta siempre es: sí, religioso dentro de la iglesia, pero fuera puede ser lo que quiera, seguir siendo mundano. Eso no es realmente lo que espera Dios de nosotros. Que seamos cada día edificados y bendecidos para modelar el amor de Dios allí en la calle, donde está la necesidad. Entonces, y se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ahora mira lo que mismo Jesús nos dice, Juan 15:20. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. ¿Qué se puede esperar realmente? Siempre habrá oposición, porque el enemigo, como león rugiente, viendo a quien devorar con sus dardos, con sus mentiras y sus engaños, usando a quien se deje para contradecir lo que realmente creemos, basados en la palabra y lo que debemos de hacer. Entonces, mira lo que nos dice Jesús: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Y en este caso, podríamos decirlo, si a él se le opusieron desde el principio, aún desde que estaba por nacer, ya pensaba el rey exterminarle, matarlo. Entonces, si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Ahora escucha esto: si han guardado mi palabra, también guardará la de ustedes. Por su fruto, dice la palabra, somos conocidos. Marcos 13:13.
y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No es entonces nada nuevo en su momento ser aborrecido por ser lo correcto y hacer lo que es correcto. Buscar cada día agradar a Dios más que agradar a los hombres. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, amados hijos y siervos y siervas del Señor, perseveremos cada día modelando el amor de Dios, porque de tal manera nos amó el Señor que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados para darnos libertad y para darnos el privilegio de ser luz y sal en todo lugar. Modelar su amor no como religiosos ni místicos, sino como hacedores de la palabra. Entonces, no nos extrañen, vuelvo a este punto, Marcos 13:13, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Es extraño? No. Que el mundo, el pecado, las tradiciones y las costumbres aborrezcan a aquellos que hacen lo correcto delante de Dios y buscarán modos de hacerle caer, movidos por el diablo, por supuesto. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, otro de los ejemplos de oposición, Hechos capítulo 4, versículo 16 en adelante, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Qué vamos a hacer con estos que hacen lo bueno? ¿Qué vamos a hacer para detener, sabes, gloria sea al Señor? Que su presencia está en nosotros, con nosotros, y nadie podrá detener lo que Dios ha dispuesto. Pero mira este caso tan particular. ¿Qué haremos con estos hombres? Estamos en Hechos 4, del 16 en adelante. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dice, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mira, sí, han hecho milagros, han sanado, han liberado, han bendecido, pero amenacémoslo para que ya no lo hagan. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? La palabra lo dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, mira esto, amenacémosle para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les estimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Este es uno de los conflictos en la actualidad. No se hable de Jesús, no, eso háganlo en tal lugar. Mira, el mundo, la carne hablando podredumbre acerca de las distorsiones, y a eso le dan tanto alargue y reconocimiento antes que a lo que es correcto delante de Dios. No es extraño. Entonces, y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hablamos entonces el día de hoy de oposición, que está a la orden del día, buscando intimidar, menospreciar o acallar la verdad que viene de Dios. Pero entonces, ¿qué hacer? Mira, la pregunta que ellos hacen, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes o a Dios. ¿Realmente a quién obedecemos? ¿Realmente por quién hacemos lo que hacemos?
para agradar a los hombres, para ser reconocidos o para que el nombre de Jehová sea glorificado. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no habiendo ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Seguimos, Hechos 5, del versículo 12 en adelante. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que él al pasar, Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hablando de Pedro, ¿qué hacía Pedro de mal allí? Estaba realmente enfocado en el mandato que Jesús les da: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, oren por los enfermos, liberen de demonios, den vista a los ciegos. ¿Esto era mano? ¿O esto es mano aún en este tiempo? Ayudar, ser de bendición, respaldar, estar siempre en la dirección de lo que el Padre quiere hacer. Y mira esto. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y en alguna de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Es impresionante que por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, eran perseguidos, por ayudar, por aliviar las necesidades del pueblo. El llamado a los hijos de Dios: hacer lo que es correcto, hacer de bendición, no importa lo que se diga, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, de corazón. Y vemos, mira esto, cómo Dios obra en milagros y prodigios en todo momento. Pero ¿para quién lo hacemos? ¿Para Dios? Porque recordemos también que el mismo Jesús decía: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y Él les dirá, no los conozco. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, amados del Señor? ¿Por ser reconocidos, aplaudidos, o para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Sabes? Hablábamos en algún momento de todos los demás milagros que Jesús hizo. No habría, dice, cantidad de libros donde se pudiera escribir. Fueron tantos los milagros que Él hizo en esos 3 años de misión, y muchos de estos milagros no están escritos. Y así sucederá. Muchos de las acciones que los hijos de Dios hacen, interceder, orar y ser el medio para que Dios obre milagros y prodigios, muchos de ellos no saldrán a la luz. Gloria sea al Señor. No necesitamos ser reconocidos, sino necesitamos cada día que el nombre de Jehová sea glorificado. Entonces, estamos en Hechos 5:12. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué los metieron a la cárcel? Por hacer lo correcto, por ayudar y por ser de bendición. Mas un ángel, dice el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vayan, y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Sí, habrá en su momento oposición, para variar,
menosprecio, señalamiento, y aún maldiciones por hacer lo correcto. Pero eso no importa, porque sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón para que el nombre de Jehová sea glorificado. Estamos hablando hoy de la oposición que en su momento encontramos o encuentran los hijos e hijas de Dios para limitarles o impedirles hacer lo que es correcto. Pero ¿a quién obedecemos? ¿A quién obedecer? Otro de los ejemplos, un ejemplo también bastante fuerte, Hechos capítulo 7, del versículo 51 en adelante. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Mira qué les dice, la verdad. Se han resistido a lo que es bueno, a lo que es correcto. Sabes que al enemigo no le gusta esto, y a la carne menos. Cuando se les confronta, de acuerdo a la palabra del Señor, lo mal que están actuando, lo que están haciendo y las consecuencias, es una ofensa. ¿Por qué no verlo del otro lado? Es una oportunidad de un cambio de vida, de la transformación. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resistieron siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Versículo 54, Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mira, no cabe duda la transformación del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Cuando somos confrontados por hacer lo que es incorrecto, lo reconocemos, pedimos perdón, lo confesamos, pedimos perdón y decidimos no volverlo a hacer. ¿Qué pasaba con estos? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, aleluya, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Era un momento tan crucial en la vida de Esteban, porque está exhortando al pueblo de Dios, por supuesto enviado por Dios. Sin embargo, ellos en su lugar, dice la palabra, se enfurecían. No es extraño que el bien confronte al mal y el mal se siente ofendido. Cuando en su momento se exhorta sobre las malas actitudes y malas acciones, cuánto se ofenden en lugar de entender y darle lugar al entendimiento de que están haciendo mal. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado, estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Impresionante. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el pecado por tratar de callar la verdad? ¿Hasta dónde puede llegar el diablo para tratar de acallar la verdad? De limitar a los hijos de Dios, a darle honra y gloria al Señor, a proclamar las buenas nuevas. Porque a esto somos enviados y esto hacemos y buscamos hacer todos los días. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Me impresiona esta actitud de Esteban. La misma actitud de Jesús, aquel que fue golpeado, escupido, molido a golpes y crucificado. Y aún estando en esa condición, pasan los sacerdotes y le dicen: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Se burlan aún de él. ¿Y sabes qué dice Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso es el amor de Dios a través de Jesús. Porque no los acusan. Yo recuerdo en su momento cuando Jesús les dice a los siervos: yo puedo ordenar al Padre para que una legión de ángeles venga y me defienda, pero no lo voy a hacer. Él pudo hacerlo y tenía la autoridad, pero por amor y para modelarnos el amor de Él a través del perdón. Mira lo que Él dice, al igual que Esteban, cuando lo están apedreando. Mira esto: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuánta oposición realmente hay en estos tiempos para hacer lo correcto? ¿Cuántas burlas o señalamientos en aquellos que cada día buscamos hacer la voluntad del Señor? Que estamos apegados, que oramos, que intercedemos. Oposición. Hechos capítulo 16, versículo 20 en adelante. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, ayudando a las personas, haciendo lo que es bueno. Es incongruente muchas de las veces cuando se persigue por hacer lo que es correcto, por buscar cada día hacer la voluntad de Dios. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Volvemos a la pregunta: ¿por qué los encarcelan? ¿Por qué les rasgan la ropa, los azotan con varas y luego los meten en la cárcel? Por hacer lo que es correcto, por modelar el amor de Dios. No es extraño, ciertamente, que eso pase en estos tiempos. Que se trate de limitar la palabra del Señor, por supuesto, no va a ser posible. Y se les olvida que en su momento dice: ay de aquel que cae en las manos de Jehová, del Dios Altísimo. Porque todo lo que se siembra se cosecha. Y por eso también nuestro momento y nuestra posición es orar y pedir misericordia por aquellos que se oponen a la verdad, a lo que es justo, a lo que es correcto. Aquellos que en su momento tratan de limitarnos a hacer la voluntad de Dios, a buscarle y a modelar su amor y su misericordia. Entonces, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, escucha esto, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Impresionante la actitud de Pablo y Silas. ¿Qué harían otros en su lugar? Señor, ¿no te das cuenta de lo que nos pasa? Mira las injusticias que estamos pasando. Señor, ¿por qué permitiste? Mira qué maravillosa enseñanza. ¿Qué hacía Pablo y Silas? Golpeados, latigados, encarcelados, aprisionados, encadenados, oran. Y por eso lo dice el siervo del Señor: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si hay momentos difíciles, si hay momentos inentendibles, pero es allí donde se fortalece nuestra fe en buscar y hacer siempre lo que es correcto. Entonces, después de haberles azotado mucho,
los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mensaje, este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esperamos siempre la manifestación de Dios en esos momentos tan difíciles, porque lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, para darle honra y gloria. Pasamos momentos difíciles, sí, y lo soportamos porque todo lo podemos en Cristo. Y recordamos que aun cuando los ataques son tan certeros y difíciles, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces mira este punto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No dudemos que a su tiempo el Señor se manifestará. Sigamos haciendo lo correcto, sigamos buscando que su nombre sea glorificado. ¿Cuánta oposición en su momento pasó Pablo? Recibió Pablo y aún siguió firme, y lo digo desde la cárcel, exhortando a la fidelidad a Dios, a estar contentos y felices por todo, a dar gracias en todo y a mantenerse firmes. ¿Hasta qué punto? Mira esto, 2 Corintios 11:24 en adelante. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Sabes hasta qué punto llega? Es maravillosa su expresión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido, lo dice Pablo, a vivir de una manera cómoda o en problemas o en necesidades. Entonces, el día de hoy el Padre nos recuerda que oposiciones habrán en todo el tiempo y en todo momento. Que en su momento seremos burlados, perseguidos, maldecidos, señalados por hacer lo correcto. La gloria sea al Señor. Sentirnos en verdad agradecidos cuando somos atacados por hacer lo que es correcto. Por buscar cada día hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, un caso especial también de oposición a los planes de Dios y al propósito de Dios. Un pasaje tan maravilloso en Génesis capítulo 37, del versículo 5 en adelante, hablando de José. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti?
¿Fue así o no fue así? Mira, el Padre le da sueños reveladores de lo que será, de lo que puede esperar. Y al momento de contarlo, por eso en su momento no comparto la idea de que se dice, mire, mejor no diga nada de lo que Dios le está diciendo. Porque si Dios nos da la revelación para compartirlo y para decirlo? Entonces, mira esto. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos? Dice, yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Impresionante realmente lo que a este joven le pasa. Impresionante realmente. Pero algo que debemos de saber es que Dios tenía un propósito desde el principio. Ahora veamos el proceso. Génesis 37 del 19 al 20, hablando de José. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, ahora pues vénganle y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Génesis 37 del 27 al 28. Vengan y vendámosle a los ismaelitas y no sea su mano sobre él, porque él es nuestro hermano. ¿Realmente pensaban de José así? ¿Esto se hace con los hermanos? Para el diablo sí, pero para Dios no es así. El ser hermano no es una casualidad, no es un accidente, hay un propósito. Pero mira esto, Génesis 37, 19. Génesis 37, 27, 28, perdón. Vengan y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Versículo 36, y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mira, primero trataron de matarle, luego le echaron en el pozo, luego es vendido como esclavo, luego es metido a la cárcel, hasta el cumplimiento de las promesas del Señor, y es el segundo de Faraón. ¿Sabes cuántos planes el Padre está revelando a sus siervos y a sus hijos en este tiempo? Que en su momento no serán bien aceptados, pero entonces debemos de mantenernos firmes, buscando hacer la voluntad del Señor. Oposición nunca faltará, y el enemigo se levantará y se ha levantado en todo el tiempo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora bien, mira lo que dice la palabra en Génesis 39:3, hablando de José. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mira, en todo momento, el hijo e hija de Dios, el siervo y sierva del Señor, da testimonio de la presencia de Dios en su vida. Sí, pasan momentos difíciles, momentos tan difíciles, pero Dios muestra su gloria porque siempre le respalda y muestra su favor. No estamos solos. Así que definamos nuestra situación. Vuelvo al punto, oposición siempre habrá, porque el diablo, como león rugiente, buscando a quien devorar, usando a quien sea o como sea, para tratar de limitar lo que estamos haciendo, porque algo grande está por venir. Y es el tiempo realmente de mantenernos firmes. Seguimos hablando de José. Génesis 39, del 20 al 21. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaba con los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Impresionante pasaje también que me hace recordar ese momento también, al momento del tiempo, estar en la cárcel, donde literalmente me cuidaban, me alimentaban, me vestían. Dios bendiga a esos que Dios usó para servirme de bendición y ver su presencia en ese lugar. Génesis 41, del 38 en adelante.
Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? No fue fácil llegar hasta ese momento. No fue fácil llegar hasta ese tiempo. Pero mira los beneficios de la perseverancia y no ceder ante las tentaciones, ni caer en los lazos de la oposición. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así que, amados siervos y siervas del Señor, lo mejor está por venir. Le damos gloria al Señor por esos momentos difíciles que nos ha tocado pasar, cuando nos hemos encontrado con esa oposición tan directa y a veces tan impresionante, pero no hemos cedido al desánimo, no hemos cedido a darnos por vencidos, sino que cada día buscamos hacer la voluntad del Señor. Esta es la exhortación. Y mira la promesa, lo que el Padre nos dice, Josué capítulo 1, versículo 7 en adelante. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aleluya. Cuando venga la oposición, en medio de las burlas, de los señalamientos y aún las maldiciones, mantenernos firmes, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y estamos respaldados por su palabra. Entonces, Josué 1, del 7 en adelante, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amados siervos y siervas del Señor, hijos e hijas del Señor, siempre habrá oposición para hacernos caer, para limitarnos a hacer lo que es correcto. Pero recordemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y saldremos en victoria en el nombre de Jesús. Entonces, voy terminando con Juan 15:20. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. Mira a Jesús hablando. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Marcos 13:13. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Filipenses 2:13 al 15. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo. Entonces, si dependemos realmente de Dios y cada día buscamos hacer su voluntad, no importa quién se oponga, porque ahora realmente estamos en este tiempo definido para ser luz y sal, para ser de bendición en todo lugar. No dejemos de ser lo correcto, no caigamos en el engaño ni la intimidación del diablo a través de quien sea. Busquemos cada día hacer su voluntad, recordando que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor de corazón. Así que quiero terminar orando y dándole gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos fortalece cada día el hecho de saber que desde que nacimos de nuevo tenemos un propósito.
Y aún antes, Señor, desde que nos pusiste en el vientre de nuestra madre, nos conociste, nos santificaste y nos diste a nacer con un propósito definido, Señor. Esfuérzanos cada día y ayúdanos a ser valientes para no ceder a las tentaciones, a las intimidaciones o a la oposición, y que cada día en tu nombre, en el nombre de Jesús, seamos luz y sal, sigamos siendo de bendición en todo lugar, buscando siempre que tu nombre sea glorificado. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga.